Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y tenemos en el estudio a José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Alberto, gracias por la invitación. Es un placer. Y también está con nosotros Ernesto Guerra, analista político. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues finalmente, para los que nos gusta la política, estar en medio de una contienda que va a ser parteaguas en la historia de nuestro país, pues bueno, siempre es muy interesante. José Fernández Santillán, estamos a 2 meses y medio de la contienda. Sí. Ya empezaron los debates, Sí. con unos formatos ahí establecidos que permiten que haya propuestas, pero que haya mucho más ataques. ¿Cómo viste los debates de Jalisco y Ciudad de México? Mira, qué bueno que haya debates, porque la democracia es el gobierno de la palabra, según los términos clásicos. Entonces yo prefiero que haya discusión a que haya entre los candidatos y que ciertamente tanto en la Ciudad de México, en el debate de la Ciudad de México, como en el debate de Jalisco, hubo insultos, hubo descalificaciones, pero también hubo propuestas. Y a los ciudadanos nos dan una idea distinta del actuar cotidiano en las redes y en donde hay todo tipo de descalificaciones, y recordemos que llegamos a estas elecciones bastante polarizados. Sí. Este es el problema que deben de resolver los debates. Es decir, decirle a las personas que las cosas se arreglan a través del diálogo y no de los enfrentamientos. Sí. Como decían en la Revolución Francesa, en la democracia se cuentan las cabezas en lugar de cortarlas. Entonces, como decía también Churchill, es decir, en la democracia es el único método a través del cual puedes cambiar a los gobernantes sin derramamiento de sangre. Entonces, un ejercicio de discusión entre oponentes es mejor que salir a los campos de batalla y dirimir las controversias. Sí, José Fernández, te fuiste muy elevado porque nuestra democracia está como que incipiente, ¿no? Sí. Y parecería, Ernesto Guerra, que ese nivel que vimos en la Ciudad de México, pues es el nivel que tenemos, ¿no? Es que eres del cártel inmobiliario, es que compraste tu casa en 350 pesos, o sea, sí, de bajo nivel. Sí, mira, yo lo primero que diría es que es un ejercicio interesante. Es un ejercicio democrático que nos merecemos, que tenemos que escucharlo. Me parece que hubo distintas maneras de vivir los dos debates ayer. El de Jalisco, el formato fue muy ágil y permitió el intercambio. Creo que lo que nos faltó en el Instituto Electoral en la Ciudad de México es que el debate fuera más libre, porque dieron un formato de 4 minutos donde se pierde mucho el diálogo entre los principales oponentes. Hubo propuestas, coincido, hubo muchas propuestas, diría yo, en el caso de la Ciudad de México. ¿Sabes cuál es el problema, Alberto? Que la ciudadanía de la Ciudad de México nos merecemos los cómo y cómo van a ser, de dónde va a salir el recurso, cómo van a ser, porque dicen en política y más en tiempos electorales, prometer no empobrece. Sí. Y ayer vimos, el domingo vimos cantidad, las 5 de Taboada, Clara Brugada dijo que había señalado al menos 50 propuestas, yo le anoté 19, la verdad. Algunas interesantes, pero no las bajan, no dicen cómo los van a hacer. Hay una gran opacidad y me parece que por desconocimiento, cómo manejan y de dónde sacan recursos. Te pongo una muy rápida. El caso de Clara Brugada dice, les vamos a dar becas a estudiantes, a jóvenes y vivienda. Eso es interesante, sí, pero no dice cómo. Sí. Eso necesitas tener un recurso impresionante para financiar a los estudiantes, pero también para generar esta idea de tener una casa a los jóvenes, sí, porque en el discurso suena muy bien, sí, que te prometan en este tiempo a un joven pues la posibilidad de una casa, ¿no? Porque Chertorivsky de cierta manera dijo, ¿no? Vamos a proponer un metro por toda Avenida Insurgentes, 300,000 pesos y ampliar el metro de Tasqueña a Xochimilco, unos 17,000 millones de pesos, pero las palomitas.
Las Mira, palomitas, no la lo viste verdad, a bien, ver, José. centrándonos en el análisis del debate de la Ciudad de México, la verdad es que Chertorivsky, que es una persona inteligente, con oficio y que ha desempeñado cargos públicos, él mismo se descalificó inmediatamente, se salió de la contienda cuando sacó sus palomitas. Dijo, ahí el público lo descartó y la verdad es que la disputa estuvo entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Ahora bien, hubo descalificaciones, siempre las hay en los debates. Sí. En Estados Unidos, en Europa, sí, claro, en América Latina, es parte de la discusión democrática. Pero también las propuestas. Y una cosa importante, la presencia escénica. Sí. Esa es la convincente. Sí. Tan es así que el primer debate que hubo por televisión, si tú lo oías, había ganado Nixon. Pero si lo ves en televisión, ganó Kennedy. Simplemente por la presencia escénica. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que ve la gente en un debate? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo viene vestido? ¿Cómo está levantando la mirada? ¿Cómo agacha la mirada? ¿Cómo se distrae? ¿Qué es lo que impacta? Lo que impacta es, primero, la figura y después que haya coherencia, que haya fluidez, que haya seguridad en el discurso. Y creo que el que mejor llenó ese espacio de figura y de discurso, coherencia, fue Taboada. Clara Brugada, desgraciadamente, no tiene presencia escénica y además hay una cosa importante. Los preceden las campañas. Y la campaña de Clara Brugada está hecha un lío. ¿Por qué? Porque en la misma Morena de la Ciudad de México hay problemas, hay conflictos y ella llega con poco apoyo del mismo partido Morena en el Distrito Federal, mientras que Taboada se ha comportado como un líder. Eso también es importante. Exacto. Parecer y ser un líder. ¿Cómo lo ves, Ernesto Guerra? Ese lenguaje corporal. En algunas escenas, Clara Brugada estaba muy preocupada en apuntar. Está bien, ¿no? Tiene que apuntar. Pero su equipo le tiene que decir que estaba a cuadro. Sí, me da la impresión. Vamos a hacer una pequeña pausa, Ernesto Guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa para ya librarla y entonces regresamos. Estamos en Voto por México analizando particularmente el debate en la Ciudad de México y de ahí pasaremos al de Jalisco y a los presidenciables. Volvemos en 2 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Voto por México. Está interesante la contienda. Seguimos analizando este debate que hubo en la Ciudad de México. Ernesto Guerra, entonces, ya platicábamos, ese lenguaje corporal. ¿Cómo lo viste? Sí, me da la impresión, Alberto, que la candidata del oficialismo se sentía incómoda. Es muy importante que en estos ejercicios democráticos vayas cómoda, hagas una prueba primero, revises la silla, la luz. Y al parecer el equipo de Clara Brugada no la cuidó y ella se sentía incómoda. Se le ve en la manera en que interactúa y eso le restó mucha inseguridad en el tema de sus propuestas. Ella comenzó con la silla y se veía como incómoda y además de una luz. Me parece que eso es importante que se revise y eso tiene que ver mucho con el formato del debate, insisto. Nos queda de ver, me da la impresión, sí nos queda de ver. Todas las comparaciones son muy malas, no lo quiero hacer, pero el debate de Jalisco permitió más interacciones, permitió que las dos candidatas y el candidato sean más rápidos, hubiera confrontación más frontal, temas más rápidos, más sencillos, mensajes más cortos, más contundentes. 4 minutos en el de la Ciudad de México para participar a una persona, pues te lleva a perderte. Sí. 1. Y 2, son mensajes largos que a la ciudadanía quizá no le llaman mucho la atención. Y eso tendrá que resolverlo la autoridad electoral local en el caso de la Ciudad de México. Porque nos vamos preparando para lo que es el primer debate a la presidencia de la República. Bueno, pero ahorita vamos a ese tema. Entonces, el formato en el debate de Jalisco fue distinto.
y ahí permitió ver mejor a los aspirantes. A ver, el formato de la Ciudad de México, hay que tomar en cuenta que lo aprueban en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y lo acuerdan con los partidos políticos. Y así fue. Y fueron los temas de seguridad social, de temas de economía, y así se fueron. Y el formato ellos lo acuerdan. Mientras que el de Jalisco lo acuerda el Instituto de Participación Ciudadana Electoral y de Participación Ciudadana. Ojo con esto, yo he insistido mucho en los institutos electorales que sean no solamente de elecciones, sino de participación ciudadana, porque los institutos son más fuertes en cuanto están más ligados a la sociedad civil. Que la sociedad civil sienta que las elecciones son de ellos, no nada más cuando organizan y van a las mesas electorales, sino que pueden participar en ellos y así se vuelven más fuertes y aguantan más los embates que desde la presidencia le han venido dando y con fe jarocha. Ahora, el formato... Pudimos ver, entonces ahí, tu punto de vista era... Pudimos ver con mayor claridad fortalezas y debilidades de los candidatos. La fortaleza del formato de Jalisco fue que, primero, hubo preguntas por escrito y que se sortearon en 2 urnas y en un momento determinado los participantes en el debate respondieron al auditorio. O sea, hubo más dirección hubo más intercomunicación entre la gente, el ciudadano y los candidatos, por una parte. Y segunda, hubo preguntas, interacción entre ellos. Entre ellos les dijeron, ahora hablen entre ustedes. Entonces, ahí hubo un real debate y no solamente la pregunta del conductor hacia porque en el de la participantes. Ciudad de México incluso los moderadores le hacían una pregunta y decían, sí, y eran los ataques directos. Sí. O sea, aprovechaban el tiempo para tirar. Sí, el formato de la Ciudad de México es más un monólogo entre quien hace el papel de moderación y los 2 candidatos y la candidata. En cambio, el de Jalisco eran 2 bolsas de tiempo. Uno, como bien dijo ya el doctor, que eran preguntas directas con la ciudadanía a través de 2 urnas que estaban ahí en 2 y se sorteaban las preguntas. Y se decían. Y la otra que permitió entre ellos interactuar. Era la otra bolsa de tiempo. En cambio, aquí en el de la Ciudad de México solo fue un formato pregunta-respuesta por 2 temas que definieron. Esto de desarrollo humano, estado del bienestar y política social, y el otro de crecimiento económico y finanzas públicas, lo que eso signifique. Por eso las propuestas que nos dijeron los 2 candidatos y la candidata en el sentido de blindar a la Ciudad de México, de agua para todos, porque ese era el tema. En cambio, en el de Jalisco lo que te permitió eran mensajes muy cortos de 2 minutos y le podías hacer una pregunta a tu candidato, por eso Laura Aro se volteaba y le decía a Lemus, tú eres igual que la candidata del oficialismo, y entonces ahí estaban las interacciones. Eso permitió un debate más fresco, más dinámico, que nos permitió confrontar. Y en el caso de la Ciudad de México, Alberto, lastimosamente fue un debate más acartonado, hay que decirlo. Sí. Pero sí estuvo lleno de propuestas, incluso muchas propuestas. Ahora, sí, que quedaron. Tienen 30 segundos antes del corte. Bueno, la cuestión es que cuáles fueron las cosas sobresalientes. Primero, que a Clara Brugada le sacaron sus trapitos al sol. O sea, una que tiene 4 empresas que reciclan recursos de la delegación por 300 millones de pesos y un terreno de 150 metros cuadrados en Iztapalapa que le costó 350 pesos. ¡Bum! Ese fue una bomba. Sí, cierto. Entonces, vamos a analizar ahorita. Estos son, digamos, los preámbulos del gran debate que va a ser el 7 de abril, pero de eso vamos a platicar. Regresamos en 2 minutos. Estamos en Voto por México. Descubre México.
Vámonos a cerrar este debate, la situación electoral, el voto por México, los debates. José Fernández Santillán, aquí, ¿qué influye, o sea, qué poder de influencia pueden tener los debates para definir una elección? Sobre todo porque ahorita nos muestran números donde prácticamente, pues ya para qué compiten, pues ya está prácticamente cantado el resultado. Sí, bueno, la cuestión es la siguiente. Los debates sí influyen en los resultados electorales si las diferencias no son muy grandes entre los competidores. Una. Dos, no le hagan caso a las encuestas, por favor, porque algunas están cuchareadas, otras de plano están pagadas y la encuesta final es la del 2 de junio. Entonces, muchas encuestas dan 30% de ventaja, 20% de ventaja. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que digan ustedes, ya está esto resuelto, ya para qué voy a las urnas. No es cierto, es lo peor. Hay que ir a votar porque los resultados no están definidos en ninguno de los estados, en ninguno de los municipios y tampoco a nivel nacional. ¿Cómo ves esto, Ernesto? Porque sí, si te dan una ventaja de 30 puntos, tú dices, no, pues esto ya para qué. Sí, lo primero coincido, hay que decirlo perfectamente que una encuesta es la fotografía de un momento determinado, punto. Mientras que no haya una regularización perfecta sobre las encuestas, de quién las contrata, de cuánto cuestan, de dónde salen los recursos para financiar, eso pues van a ser eso, solo una fotografía y nada más. Me parece que hay que tomarlo con calma, la mayor participación debe darse en las urnas, salir en ese ejercicio democrático, ese derecho constitucional de votar y ser votado, llegar a la urna y plasmar por quien tú decidas. Afortunadamente en nuestro país tenemos desde hace años ya una calidad de un voto informado, diferenciado, donde generamos pesos y contrapesos. Eso hay que seguirlo haciendo, por favor. Esa es la invitación, que salgan a votar el 2 de junio y que lo realicen. Ahora bien, los debates sí es un ejercicio democrático que te ayuda a definir tu voto. Sí, yo creo que sí. Me parece que es fundamental ver a quien pienses otorgarle tu voto y decir, wow, respondió bien, está preparado, viene tranquilo, tiene idea de un programa de gobierno, está perfectamente diseñado para el puesto. Y vas y lo haces. Sí. Creo que el debate te permite fundamentalmente, Alberto, saber las condiciones de la persona por las que vas a votar. Y es que cumplimos 30 años. Sí. Del primer debate, o sea, apenas hace 3 décadas. Eso es importante. En el país no había debates, no existían. La hegemonía del PRI no permitía, y para qué se la jugaban. Sí. Y el primer debate fue en 1994. Ernesto Zedillo, el jefe Diego y Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ya tenemos historia en debates. Mira, esto es los debates que ahora los vemos como muy normales y hasta nos van a saturar de debates, mejor que los tengamos, porque es una conquista democrática. Esto costó vidas, esto costó marchas, esto costó persecuciones, esto costó que sacaran a gente del país, que amenazaran a gente del país, que desaparecieran a gente, porque el México autoritario sí existió y que hubiera encuestas, enojaba muchísimo al oficialismo. Que hubiera debates, caracoles, eso que has recordado es histórico, porque decían, ¿cómo se va a abrir México a que el candidato del PRI pueda ser cuestionado? Si el PRI era hegemónico, no se le podía decir nada. Así ocurrió en ese 1994. O sea, Diego Fernández de Ceballos sorprendió a propios y extraños y entonces alcanzó una notoriedad nacional impresionante. Ganó el debate y se fue a primer lugar. Sí, sí. Entonces, ¿qué esperamos del debate del 7 de abril? Es la madre de todos los debates. Las encuestas ahí no valen. Es Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez. Los tres que son las tres figuras, uno de ellos
va a ser el presidente de la República. Sin duda, el Instituto Nacional Electoral hizo muy bien en aprobar un formato que va a permitir este diálogo, porque este tipo de formato, Alberto, que aprobó para el 7 de abril el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver justamente con la interacción con la ciudadanía a través de las redes sociales. Va a ser única y exclusivamente la manera de preguntarle, que por cierto, apúntense, porque creo que hoy o mañana vence el plazo justamente para preguntar. Y tiene otra particularidad, Alberto, que las preguntas van a ser regionalizadas, es decir, las preguntas van a tomarse en este primer filtro que hará el INE de zonas de nuestro país para que todos tengamos la oportunidad de preguntar. Entonces, esta interacción es muy importante, se va a hacer por regiones, tiene que ver justo con todos nosotros para que se apunten, hagan sus preguntas, puedan tener, y eso nos va a permitir reaccionar. Ahí sí vamos a ver quién es quién en el debate. No en ese foro donde estás cómoda, donde la candidata al oficialismo se reúne con sus simpatizantes, militantes, que por cierto ya recorrió 19 estados y 52 distritos, pero no ha ido a un público adverso. No se ha enfrentado, hoy estuvieron en la Ibero Álvarez Maínez y la candidata Claudia Sheinbaum no confirmó su asistencia, rehuyó al tema de los banqueros, es decir, no se ha sentido cómoda en este tipo de públicos. Bueno, pues esa noche del 7 de abril la vamos a ver en efecto si su reacción es la misma que ante sus militantes y simpatizantes, ¿no? Es una situación interesante, o sea, aquí el exhorto es a que la gente vea el debate y vea, lo analice al candidato. Y además es el primero. Y muchos dicen que el primero puede ser contundente. Definitivo. Ahí los vamos a ver sin ropajes, sin protección. O sea, frente al toro y sin escafandra ni todo preparado, todos ahí en las gradas prestos a echar vivas, ¿no? A eso le ha rehuido, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Claudia Sheinbaum no tiene experiencia parlamentaria, tiene experiencia como funcionaria. Fue militante del CEU, pero no fue líder del CEU. El que fue líder fue su esposo, Carlos Imaz. Pero ella, según dicen, era muy conflictiva y se peleaba con las mujeres del CEU. Aquí vamos a ver qué experiencia en el debate tiene, porque si viene de las asambleas universitarias. Y además este debate, puede uno tener su preferencia electoral, pero finalmente va a ser el presidente de la República o la presidenta de la República. Y entonces ahí es donde uno puede decir, no, pues mira, tiene todo el porte. Ahí va. Una cosa importante que pasó en Jalisco. A ver, para poder gobernar a otros, primero te tienes que controlar a ti mismo. Y en Jalisco pasó que Claudia Delgadillo se salió de sus casillas y siendo que estaba en el reglamento que no podías interrumpir, empezó a despotricar contra Paulo Lemos y entonces le tuvieron que llamar la atención. Entonces vamos a ver qué tanto autocontrol tienen las candidatas que son las verdaderas. Entre ellas está la lucha por la presidencia de la República, porque Álvarez Maínez no cuenta para nada igual que yo también tendría mi reserva ahí, doctor, porque mira, la verdad es que a Jorge Álvarez Maínez tiene una característica que es bueno en los debates parlamentarios. Por lo menos en la tribuna, en el debate legislativo, el joven de 38 años ha tenido ese papel interesante. Es bueno, responde muy rápido, es ágil de mente. Y finalmente Claudia Sheinbaum va a estar en medio de un fuego cruzado, porque pues por ser ahorita la candidata del oficialismo y aparentemente con una posible ventaja, bueno, pues evidente que tanto Claudia
perdón, con Xóchitl Gálvez como Álvarez Maínez, van a hacer fuego cruzado para esta ahí parte. también va a estar interesante de qué lado Es que ahí entonces aprovecho lo que tú estás diciendo, Ernesto, para preguntar, ¿qué carambas hace Movimiento Ciudadano en la política nacional? Porque Chertorivsky sacó 8 puntos en el debate, mientras que Taboada 51 y la Brugada 42. Si Chertorivsky le da sus votos a la Brugada, ¡pum!, la ayuda. Entonces, igual puede pasar a nivel nacional, que Movimiento Ciudadano sea el patiño de la política nacional. Bueno, yo ahí no lo creería mucho porque el Grupo Jalisco justamente ha dicho que eso no se prestarían a ello. Me parece que tampoco Dante Delgado, aunque coincido contigo que después del plan A, que era Samuel García, y al entrar al relevo justamente Álvarez Maínez, sí generó un asunto más de sospechosismo, dirían en el pasado, que de certezas, ¿no? Yo me quedo con la palabra sospechosismo. Yo no confío en Movimiento Ciudadano. Y puede ser el fiel de la balanza, como lo hacen en todo el mundo los partidos minoritarios. Acuérdate simplemente del United Kingdom Independence Party, que fue el que inclinó la balanza para que el Brexit, para que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea. Yo nada más dejaría esta reflexión, Alberto, rápido, si me lo permites. Dicen que la diferencia entre Claudia y Xóchitl será lo que saque Movimiento Ciudadano, que es un poco para darte la razón, doctor. Muchas gracias, Ernesto. No, hombre, pues muchísimas gracias, Ernesto Guerra, doctor José Fernández Santillán. Muy interesante el debate. Aquí el mensaje central es: hay que participar. Sí. Hay que ver el debate, por supuesto que hay que ir a salir a votar el 2 de junio, hay que estar muy metidos, es el derecho, es la obligación del ciudadano y son los próximos 6 años. No se cieguen con los dogmas. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en Mega Noticias. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ti.